Una de las partes más importantes de la realización de un proyecto con Android es su parte gráfica y su parte de interfaces de usuario. Para ello, hemos visto en anteriores vídeos cómo Android Studio incorpora una interfaz, una vista que nos permite manejar esas interfaces de una forma sencilla. También hemos visto cómo se relaciona con la parte de código. Aquí tenemos la clase principal de entrada de arranque de aplicación, este main activity siendo esa pantalla que representa esas entradas de ciclo de vida de Android y que va a cargar, como veíamos, este activity main que está guardado en estos layouts. Aquí lo tenemos, este activity main XML, y que vamos a tener justamente dos perspectivas, una relacionada con este estándar XML y que podemos visualizar con este code, y otra con este interfaz mucho más gráfico, mucho más cómodo, y que vamos a utilizar justamente para realizar nuestros diseños de ventanas. Como podéis observar, este interfaz se basa en tres grandes partes, aunque tenemos muchas más opciones que iremos viendo en otros vídeos. Y estas tres grandes partes es la paleta, donde tendremos los diferentes componentes, containers, vistas, etcétera. El árbol de referencia, el árbol relacional de este XML, puesto que un XML, su fundamento es justamente la definición arborescente y relacional de los diferentes elementos. Como podéis observar, solo tenemos dos. En este caso es el text view, esta vista, que es de tipo textual, y este container que se denomina constraint layout, un container muy flexible y que veremos posteriormente. Si volvemos al diseño, vemos que ese text view que tenemos incorporado en nuestra vista lo tenemos justamente en medio de nuestra pantalla. Veremos posteriormente qué significa estas rayas, estas restricciones, justamente este constraint layout, y que va a tener, una vez que lo señalemos, que lo seleccionemos con el ratón, va a abrirse la tercera gran parte de este interfaz, este ayudante dentro de Android Studio, que son las propiedades o atributos, y que además están clasificadas, como podéis observar, en diferentes elementos: los atributos declarados, los atributos de layout y los atributos más importantes, como por ejemplo el texto que contiene este text view, por ejemplo, que podemos cambiar a un hola Paco, y que además veremos justamente la previsualización aquí dentro de nuestra vista. Además, como podéis observar, ha cambiado esta vista, esta pequeña paleta dentro de nuestra interfaz, puesto que nos irán apareciendo tanto los errores como los warnings. En este caso es un warning debido a que este hola Paco está hardcodeado dentro de la propiedad texto dentro de TextView, y que nos aconseja que utilicemos un recurso de tipo string para que sea muchísimo más modular nuestro diseño. Pero sigue sin ser un error, es simplemente un warning y un consejo. A partir de aquí podemos ir añadiendo los diferentes elementos directamente eligiéndolos. Como podéis observar, dentro de los comunes tenemos el text view, el button, image y otros que podemos elegir, y que estos no son ni más ni menos que elementos extraídos de los diferentes paquetes ya más grandes, como el texto. Aquí tenemos absolutamente todos, los botones, los widgets, layouts, containers, etcétera, y que podemos elegirlos bien a través de este common o directamente a través de el submenú mucho más grande, como por ejemplo este botón, aunque ya iremos viéndolo,
pues poco a poco cómo va quedando todos estos elementos. Aquí tenemos las dos representaciones, cómo va quedando estos dos elementos y sobre todo si queremos manejar el control absoluto de nuestro diseño, la recomendación es realizar este diseño grueso a través del visualizador para finalizar, bien a través del split o bien a través de directamente del código. Muy cómoda este split para justamente ir retocando partes de nuestro código, de nuestro XML, como podéis observar, que representa esta visualización. Aquí tenemos este botón recién añadido y que nos va a permitir, aquí tenéis eh, eh, que este elemento no ha sido relacionado con el Container Constraint Layout y por lo tanto nos indica este error o este warning y que por lo tanto deberíamos de corregir, como podéis observar, mediante este ayudante también en el código lo hemos podido corregir y como decíamos, si corregimos, si pues manejamos los diferentes atributos, los diferentes elementos dentro del XML, también podremos ir desarrollando esos detalles que hemos hecho en la vista de forma visual. En este caso, si yo ahora corrijo, si yo ahora coloco guardar dentro de mi botón, como podréis observar, se ha modificado la vista dentro de mi ventana. Y dentro de todo lo que estamos realizando, en ningún momento se está cambiando nuestro main activity. Como podéis observar, simplemente se carga nuestro layout, activity main, y de esta forma estamos separando el proceso de la lógica de lo que podríamos denominar el business o todo el código de nuestra aplicación de la vista, de lo que son los recursos visuales de los interfaces de usuario y de esta forma podemos perfectamente manejar de forma independiente sin tener que cambiar toda la aplicación cuando queramos cambiar un determinado elemento.